Hola, muy pero muy buenas noches. Eso es la Biblia, mi alfarero. Y el tema que vamos a mirar a continuación se denomina enemigos sin argumento. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Mateo, capítulo 22, verso 23 al 33. Dice la palabra del Señor. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, preguntan ellos, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús, le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, porque tú hoy nos enseñas, nos edificas y sobre todo, Señor, haces que nuestra fe crezca y podamos, Señor, recibir este mensaje estrictamente para salvación. Te pido, Señor, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento y podamos recibir tu palabra y ser hoy, Señor, verdaderamente libres. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. El pasaje de estudio forma o hace parte de varias preguntas formuladas por varios grupos de aquel entonces, de aquel tiempo, los fariseos, los herodianos y en este caso los saduceos. ¿Cuál era el propósito que perseguían ellos? El propósito que perseguían era que desprestigiar el nombre de Jesucristo para que él quedara mal con sus seguidores y sobre todo con las autoridades romanas. En este caso, la pregunta formulada respecto a este sector era sobre la resurrección. Y miremos detalladamente a la luz de las Escrituras lo que el Señor tiene para darnos en esta noche. Mateo, nuevamente, capítulo 22, solo el verso 23. Dice la palabra de Dios: aquel día vinieron a él los saduceos. ¿Quiénes? Los saduceos, que dicen que no hay resurrección. La pregunta dirigida a Jesús provino, como lo dijimos anteriormente, de los saduceos. Y más que una pregunta, era un ataque directo hacia Jesús. Si ustedes recuerdan, en la palabra del Señor, en el libro de Mateo, en el capítulo 21, más exactamente en el versículo 12 y 13, dice que Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían en el templo, desbarató las mesas, echó fuera a todos y dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Una cosa importante: los saduceos controlaban el templo en aquel momento y se sintieron realmente atacados. Entonces ahora venían a contraatacar, a destruir la reputación de Jesús. Pero estudiemos, ¿quién eran verdaderamente los saduceos? Los saduceos eran la clase aristocrática de la alta jerarquía sacerdotal. Ellos controlaban el templo, los negocios del templo. Los saduceos son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época de Salomón. Sadoc significa justicia o rectitud. Por lo tanto, saduceo significa lo mismo, justo o rectos. Era un partido político en el siglo II antes de Cristo y se dice que continuaron, y la última vez que se habló de este sector fue hasta la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Ahora, ¿cuál es la doctrina que persiguen los saduceos? Los saduceos no creían
en la resurrección de los muertos ni en la inmortalidad del alma. Pero un momento, es importante que reconozcamos como cristianos, como seguidores de Cristo, que el distintivo del cristianismo es la resurrección de nuestro cuerpo. Vamos a recibir un cuerpo glorioso. ¡Qué hermoso! Es importante por eso hoy en día poder entregar nuestras vidas, un total arrepentimiento y tener esa comunión con Dios, reconociendo que Él es nuestro Salvador. Ahora, hay dos pasajes claves y muy claros para rebatir este argumento, puesto que hasta en los días de hoy se rebate que no hay resurrección o que la vida llega hasta el punto en que el ser humano muere. Pero hay dos pasajes muy claros. Primera de Corintios 15, versículo 35 al 53, puedes leerlo en tu casa. Y también Filipenses 3, 20, 21. Vamos a leer esta porción de la palabra. Filipenses 3, versos 20, 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y ojo con el 21, dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, recibiremos un cuerpo glorioso, la gloria y la honra para el Señor. Es decir, la Biblia está dando argumentos sólidos sobre la resurrección y debemos, como cristianos, tenerlo totalmente claro. Además, siguiendo hablando de los saduceos, rechazaban la predestinación. ¿Y qué será eso de la predestinación? Ponga atención, es el plan anticipado de Dios para salvación, gracias a la encarnación, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Eso lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 8, el verso 28 al 39. Además, continuando con los saduceos, estos seguían la Torá de manera literal y no valoraban el Talmud. ¿Y qué es la Torá? La Torá es, o quiere decir, enseñanza, doctrina, teoría. Es el libro de Moisés, inspirado por Dios. Es un relato de la creación y consta de los 5 primeros libros de la Biblia. Y los saduceos creían enfáticamente en este libro, mientras que los fariseos también creían en el Talmud, que es un texto de origen rabínico, que funciona como código civil y religioso, que detalla las leyes y las tradiciones. Pero los saduceos no compartían eso, ellos solo manejaban la Torá. Bueno, ahora que ya conocemos quiénes son los saduceos, miremos cuáles son sus pretensiones. Y vamos entonces ahora al capítulo 22, Mateo 22, verso 28. Dice la palabra de Dios: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? La pregunta de los saduceos tenía que ver con la ley del levirato. ¿Y qué es el levirato? En latín, levir, que quiere decir cuñado. El matrimonio por levirato es un medio de asegurar la herencia familiar, así como lo escucha, asegurar la herencia familiar. ¿Y cómo? La viuda debía casarse con su cuñado a fin de dejar descendencia para el difunto. Es decir, el primogénito de esta nueva relación debía heredar los bienes y el nombre del fallecido. Ahora, los saduceos no estaban interesados en la respuesta que podía darles Jesús. Esa no era su intención, no era conocer la verdad. No creían en la resurrección de los muertos. Entonces, ¿cuál era el propósito de esta pregunta? Escúcheme bien, legitimar su creencia de la no resurrección. La idea central de la pregunta era establecer que la resurrección era totalmente irracional, por lo tanto era totalmente absurda. Pero, ¿cómo contesta Jesús a esta pregunta? Y cómo Jesús hoy nos está abriendo el panorama para que podamos entender lo que nos espera aquellos que hemos decidido creer en Jesucristo. El libro de Mateo en el capítulo 22, 29 dice la palabra de Dios. ¿Cómo responde Jesús? Entonces respondió Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Una cosa importante: las verdades
que se desprenden de esa afirmación son las siguientes. Escuche bien, es un mandato de Dios conocer las Escrituras. Es importante que tú y yo podamos día tras día escudriñar las Escrituras porque es un mandato del Señor. El desconocimiento de las Escrituras continúa siendo el problema más común hoy en la actualidad, donde se crean conjeturas falsas, ideologías totalmente erróneas por el desconocimiento de la palabra. Es preciso, escúcheme bien, es preciso juzgar todas las cosas sobre la base de las Escrituras. Es decir, como cristianos tenemos que tener una mente crítica, no coma entero. Todo debe estar sustentado bajo la base de las Sagradas Escrituras. Dos errores hermenéuticos que cometieron los saduceos. Textos fuera de contexto. Simplemente querían la respuesta que ellos necesitaban para desprestigiar a Jesús. Afirmar una verdad sin considerar los pasajes más claros sobre el tema de estudio. Simplemente hablar y debatir sin tener un argumento sólido o varios otros versículos donde puedan realmente conocer la verdad. Y eso sucede hoy en día. Textos fuera de contextos, miramos iglesias, pastores, donde dan una palabra para sacar beneficio propio, donde se habla por encima de las Escrituras sin realmente hablar sobre la verdad de la misma. El primer argumento sobre la resurrección de los muertos que Jesús hace lo encontramos en Mateo 22. Sigamos leyendo. Mateo 22, verso 30. Dice la palabra de Dios. Porque en la resurrección, mire cómo contesta Jesús. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles del cielo. Los creyentes no formarán familias en el cielo, no habrá esa unión nuevamente de matrimonio, no habrá hijos que nazcan en el cielo, simplemente todos recibiremos un cuerpo glorificado para alabar a Jesús, para alabar a Dios. Ahora, el segundo argumento de Jesús sobre la resurrección lo encontramos nuevamente en Mateo 22, versos 31 y 32. Pero respecto, dice, a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y hoy nos dice eso la palabra de Dios. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Los que mueren siendo salvos, es decir, siguen viviendo. Por esa razón, en la resurrección final disfrutaremos de las promesas hechas. ¿Ya? Es lo que Dios nos ha prometido, un nuevo cielo, una nueva tierra. Esto lo encontramos en Apocalipsis 21 y 22, en Primera de Tesalonicenses, versos o capítulos 3 y 4. Miremos esta porción, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, pero nosotros sí la tenemos. Porque si creemos que Jesús murió, si creemos en eso y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Primera de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Aquí viene, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es decir, despertaremos nuevamente con un cuerpo glorioso, semejante al de Jesucristo. Como vemos, todos y cada uno de los que murieron en Cristo Jesús regresarán con Él en su segunda venida. Ahora, ¿cuál es la conclusión de este tema? Muchos viven una fe falsa por el mismo desconocimiento de las palabras, una fe implantada porque no conocen la Escritura y no la conocen porque desobedecen el mandato de escudriñarla. La única forma
de conocer las verdades de Dios es por medio de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y esa es la Biblia. Cuando desconocemos la palabra, erramos, especulamos, como de la misma manera lo hicieron los saduceos. Quiero que oremos en esta noche. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque nos has bendecido, Señor, porque has abierto nuestro panorama. Nos has enseñado, Señor, que la vida no termina aquí, que tenemos, Señor, según tus planes, Señor, una vida en el cielo para adorar y bendecir siempre tu nombre, Señor. Te damos gracias porque hoy, desde hoy podemos vivir esa esperanza eterna, vivir confiados y tranquilos de que tú nos has bendecido y nos has rescatado, Señor. Te pido por aquellas personas que hoy, Señor, han recibido este tema, Señor, porque tú, Señor, aumentas la fe y vivificas la esperanza, Señor, de volver a tener ese encuentro contigo cuando vengas en tu segunda venida, Señor, y poder adorar y bendecir tu nombre, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mi querido hermano, mi querida hermana, por haberte conectado con nosotros y espero que como hoy sábado, todos estos sábados puedas estar con nosotros acompañándonos y disfrutando de esta palabra de verdad de mucha edificación. Además, quiero decirte que puedes acompañarnos o seguirnos en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Bueno, eso es todo por esta noche. Que Dios te bendiga y que el Señor siga bendiciendo y llenando de mucha fe y esperanza en el conocimiento de su palabra. Dios te bendiga. Recuerda, el cielo gobierna. Bendiciones para todos.